Para empezar, quería saludar a todos los presentes por haber esperado tanto tiempo. Sé que ya es un poco tarde, así que voy a tratar de ser breve. También quería agradecer a los organizadores del cuarto Congreso de Literatura Infantil y Juvenil por la invitación para exponer nuestras ideas respecto a las revistas. Para evitar irme por las ramas y no expandirme demasiado, voy a exponer lo que había escrito. Pensaba comentarlo, pero voy a hacer una lectura para no explayarme demasiado. Bien, ¿por qué editar una revista de literatura infantil y juvenil? Antes de iniciar con la respuesta a esta interrogante, quisiera presentar un poco a nuestro equipo. Nosotros somos el equipo Fabulador. Este equipo está integrado por estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Universidad Nacional Federico Villarreal, quienes desde hace algunos años, fruto de constantes conversaciones y preocupaciones afines, decidimos crear el en ese entonces Proyecto Fabulador, una iniciativa que convocase el área de literatura infantil y juvenil y la pedagogía. Si bien es cierto, consideramos que la literatura en general, cualquier literatura debe ser valorada por sus características y valores estéticos, también en el caso de la literatura infantil y juvenil nosotros consideramos que esta también tiene un importante valor pedagógico y este puede ser aprovechado en el aula. En otras palabras, la preocupación inicial recaía en cómo asociar y principalmente aportar desde nuestros estudios de literatura a la educación. En ese sentido, el rótulo de literatura infantil y juvenil resultaba un tanto problemático debido a la poca difusión de este campo de estudio en algunos casos y también a la indiferencia que tiene ese ahí. Por otro lado, la inadecuada percepción de la literatura en las escuelas, que va desde el desinterés de las instituciones educativas hasta la algunas veces obsoleta didáctica docente, me refiero solo a algunas veces, a la falta de una reflexión en torno a la importancia de la lectura y a la creación literaria, motivaron nuestros deseos de reorientar el tratamiento de literatura infantil y juvenil, en tanto que este tipo de literatura constituye un primer acercamiento a la lectura en los niños y una forma de reconocer aspectos vivenciales en los jóvenes. Resumiendo lo anterior, la propuesta del Fabulador habría de consistir en reflexionar en torno a la literatura infantil y juvenil, en tanto se aproveche también ese potencial pedagógico. Sabemos que el clima de la lectura con el cual se enfrenta el maestro no es propicio, por ello, en el mayor de los casos, desiste en proseguir con algunas iniciativas personales. Comentando algunos casos de esto, ¿no? Yo he trabajado en algunos colegios donde el curso de literatura es considerado un curso menor. Eso se ve desde la distribución de horas pedagógicas que se le da al curso. Se le daba una hora pedagógica de 45 minutos y muchas veces cuando había que dar un comunicado o recuperación se tomaba la hora de literatura. Una formación, ¿sabes?, de reunión o alguna cosa, la hora de literatura. En los exámenes bimestrales, para evitar el tiempo, para evitar que haya demasiados exámenes, retiraban del programa el examen de literatura. Entonces, y en algunos casos eso también limitaba al profesor, ¿no? Y no le daban el espacio tal vez para poder elaborar una lectura. Literatura sin hacerle a los niños no es literatura, y en ese caso el docente se veía limitado. Sin embargo, también sabemos que el interés docente por la literatura no se ha perdido. Justamente hoy estamos reunidos en este congreso en una institución creada precisamente con la misma finalidad: difundir la literatura destacando su utilidad en la formación escolar. Entonces, considerando este panorama, he de pasar a responder la pregunta central: ¿por qué editar revistas de literatura infantil y juvenil? La respuesta a modo panorámico sería editar para formar. Por esa razón, esta ponencia había decidido titularla, en compañía de mis compañeros, la propuesta editorial de Fabulador, editar para formar. La edición de la revista se realiza pensando en el espacio educativo en general y el docente en particular. En ese sentido, editamos con el firme propósito de contribuir al diálogo respecto a la literatura en los colegios. Editamos con la sincera intención de interactuar con el docente. Editamos con el humilde objetivo de ser motivo de lectura de los docentes. Nuevamente resaltamos, editamos para formar. Además, debemos añadir que la revista también constituye un espacio para que los docentes puedan manifestarse a través de reflexiones, llámese artículos o ensayos, entrevistas o trabajos creativos como cuento o poesía. ¿Cómo se estructura Fabulador? Nuestra revista está estructurada en 5 secciones.
Cada sección tiene un nombre que juega con el título principal, que es fabulador. Fabulador, aquella persona que fabula, crea, imagina. La primera sección, denominada Fabulistas, contiene artículos reflexivos sobre un tema en particular. La segunda sección, Entre Fabuladores, presenta una entrevista central a personajes comprometidos con la literatura infantil y la docencia. Prosigue la sección Fabulaciones, sesión netamente creativa donde compartimos cuentos y poemas para niños y adolescentes. En esta sección, cada poema y cada cuento son seleccionados a través de una convocatoria. Generalmente le damos el espacio también a escritores no consagrados o no conocidos, pero que son realmente muy buenos y tienen el espacio para darse a conocer. Esta sección, además, consideramos que es la más apropiada para trabajar en el aula, puesto que cada creación ha sido seleccionada e ilustrada pensando en la psicología del niño y en su entorno social. Buscamos sobre todo lecturas que lo recreen, que puedan recrearlo y divertirlo. Continuamos con Fabulecturas, sección donde compartimos glosas y reseñas de lecturas que consideramos fundamentales. Por último, Travesía Fabuladora es una sección en la que recomendamos espacios de fácil acceso a la lectura, como instituciones con ludotecas y bibliotecas, así como lugares que difundan el teatro y eventos culturales para niños y adolescentes. ¿Sí? Generalmente en esta sección de Travesía Fabuladora recomendamos lugares que sean a la vez de ingreso libre, tal vez para que la llegada sea mucho más masiva. Guiados por el espíritu humanista y de confianza con el cual nació esta iniciativa, Fabulador sustenta su optimismo en el principal agente educativo dentro de las aulas, el docente, pues se concibe que ellos son los principales llamados a revertir la actual situación educativa. Además, entiende que este cambio no se ha de dar desde la imposición o manipulación, sino a través de la concientización y la humanización de las personas por intermedio de la lectura. Leer es dialogar y, en consecuencia, humanizar. No podría concluir esta presentación sin invitarlos a todos ustedes a participar en el tercer número de Fabulador. El eje central de este número va a ser la poesía infantil. Recepcionamos artículos y también cuentos o poemas. Quisiéramos contar con el apoyo de ustedes y esperamos de verdad que participen y que puedan continuar el diálogo a través de la lectura. Muchas gracias.